Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Radio Escucha. Es un placer poder estar con ustedes este día nuevamente. Hoy es viernes 29 de noviembre del 2024, ya casi se termina el año, ¿verdad? Y prácticamente nos queda un mes para comenzar con un nuevo año. Deseo lo mejor para ti en tu vida, en este día y siempre, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la que te ilumine por siempre. Hoy estaremos viendo en tu programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo, cómo Jesús vino a buscar a los perdidos de este mundo y con ellos formó relaciones basadas en su reino y su justicia. Será un tema muy interesante. Quédate aquí con nosotros, no te vayas, por favor. Y también quiero aprovechar para comentarte que estamos en diferentes medios de las radios sociales, no solamente aquí, las redes sociales, perdón, no solamente aquí en la Radio Vida, sino también estamos por medio de Facebook, en YouTube, por Radio Vida LZC. Si quieres entrar a la página de Facebook, a la página de YouTube, bueno, puedes hacerlo de esta manera, ingresando a Radio Vida LZC, a la página web directamente también a www.radiovida1051.com. Repito, www.radiovida1051.com. O también directamente aquí a la cabina de radio puedes hacer una llamada también al 753-717-01 y con gusto te atenderemos. También puedes mandar un mensaje al WhatsApp. Bueno, hay diferentes maneras de comunicarnos. Aquí hoy en día tenemos la variedad, ¿verdad?, de poder... no hay pretexto para decir no puedo estar acá con comunicación o en contacto cuando hay una necesidad. De manera que nos ponemos en tus manos, querido Radio Escucha, en esta noche, deseando que pases una excelente noche y que tu vida sea edificada con esta palabra que viene hoy aquí en Nuestro Diario Vivir. Bien, pues como les comentaba, hoy veremos a Jesús construyendo relaciones aquí en Caminando con Cristo, la serie Caminando con Cristo. Jesucristo nos vino a enseñar cosas hermosas, querido Radio Escucha. Mientras caminó sobre esta tierra, Él anduvo haciendo muchas cosas y las enseñanzas de Jesús traen sabiduría a nuestra vida para saber cómo manejarnos en nuestro diario vivir precisamente. Y de esta manera caminar también dándole gloria a Dios en todo, pero sobre todo sabiendo quién es nuestro Salvador y lo que quiere hacer con nosotros. Dios, en su infinito amor, se ha propuesto salvar a muchos, para que no vayamos a esa condenación eterna, la cual experimentará toda persona que no crea en Él como Señor y Salvador de su vida. Es lo que dice la palabra y por eso este mensaje. De manera que Jesús nos vino a enseñar infinidad de cosas que a Él le agradan, pero que también traen gloria a Dios. Son principios que veremos reflejados en la persona de Cristo y cómo es que se manejó en su caminar con la gente que le rodeaba. Es importante, querido amigo. El día de hoy observaremos algunos ejemplos de su relación con los demás, con las demás personas. ¿Cómo es que Jesús se relacionaba con las demás y qué podemos aprender de Él? El título de esta noche, Jesús y su relación con los demás. Nosotros escuchamos las historias narradas en la Biblia y en los evangelios principalmente, ¿verdad? Y observamos cómo se relacionó Jesús con los demás de una manera digna de imitar. No sé si usted haya oído esto anteriormente o tal vez sea la primera vez que lo escucha. Lo cierto es que Jesús nos enseña mucho sobre este tema.
Lo que veremos a continuación son relatos históricos, verdaderos y bíblicos, los cuales están plasmados en la palabra de Dios y tienen propósitos hermosos para nuestras vidas también. Lo primero que quiero compartir es cómo Jesús se propuso hacer relaciones estrechas con su gente. Él vino al mundo para tener comunión con aquellos que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero nos deja mucha enseñanza para que nosotros también imitemos sus pasos en cuanto a las relaciones con los demás, ¿verdad? Bien, por supuesto, quiero aclararte que el primer paso, querido Radio Escucha, es que tú creas que Él murió en la cruz, pero para perdón de pecados, de tus pecados, y que no solo murió, sino que también resucitó. Pero no solo resucitó, sino que también ascendió al cielo, y hoy está a la diestra de Dios Padre en las alturas, intercediendo por cada persona que ha puesto su fe en Él verdaderamente. Si la persona se arrepiente de sus pecados pasados y se dispone a seguirle solo a Él, Jesús dijo: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero permítame llevarle a una historia narrada por Juan el Evangelista, donde primeramente vemos cómo Jesús se propuso a llamar a personas comunes y corrientes como tú y como yo, para llevar a cabo su obra y su relación personal y muy íntima con los demás. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús se propuso hacer un llamamiento a un hombre llamado Zaqueo, un corrupto cobrador de impuestos. Y junto con eso se llevó a cabo una cena en su casa, cosa que los religiosos de la ley no aprobaban en ninguna manera, pero a Jesús no le importó. Veamos lo que dice Mateo 9, 9 y 10. Dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Zaqueo sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Querido Radio Escucha, Jesús nos mostró cómo construir relaciones. Para Jesús, construir relaciones fue una prioridad. Él sabía que la relación era la llave del corazón de las personas. Sus encuentros nos muestran múltiples maneras de construir esas relaciones y nos enseñan que el mundo puede ser cambiado, comenzando con nuestras actuales relaciones. Frecuentemente hacemos juicios contra personas que tal vez ni conocemos verdaderamente cómo son. Pero como otras personas ya se encargaron de hablar de ellas, ya las tenemos en un mal concepto. ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso? Mucho antes de conocerlas, y tal vez sea cierto lo que dicen de ellas, pero también es cierto que solo Dios conoce los corazones, y Él sabe quién es el que quiere arrepentirse verdaderamente de aquellos pecados que ha cometido. O dígame usted, ¿quién está libre de pecado? ¿Acaso hay alguien sobre la tierra que pueda decir yo no peco? ¿Acaso no aclara Dios que todos en este mundo somos pecadores y necesitamos de urgencia a un Salvador? Pues para eso ha venido Jesús, querido Radio Escucha. Precisamente Él ha venido como nuestro Salvador, y el que no juzga por prejuicios ajenos a nadie, sino todo lo contrario. Jesús es la única persona que no cambia su amor genuino por nadie. Él sabe perfectamente quiénes somos realmente. Y Él es el mismo siempre, no importando cuántos pecados hicimos en el pasado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, Él invita al arrepentimiento, y no solo nos invita, sino nos perdona de esos pecados. Cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Jesús se atrevió a construir relaciones con personas que el mundo no apreciaba en absoluto, en especial aquellos que en el mundo religioso habían clasificado como pecadores. Jesús construyó puentes hacia las personas para mostrarles el amor de Dios. Tenía amigos cercanos como Santiago, Juan, Pedro, Lázaro, María Magdalena, María. Con muchos de ellos construyó una relación con el propósito de atraerlos hacia Él. Permítame compartirle un sabio consejo. Si usted desea influenciar a alguien, debe acercársele sinceramente, dándole a conocer el amor que Cristo tiene hacia Él. Vuelvo a repetirle. Si usted desea influenciar a alguien, debe acercársele sinceramente, dándole a conocer
el amor que Cristo tiene hacia esa persona. La manera más efectiva de dar a conocer a Jesús es en lo que narran los evangelios, sus historias, sus actos, todo lo que Él vino a hacer caminando sobre la tierra y todo lo que nos dejó plasmado en los evangelios. Son historias bíblicas, verdaderas, y son para todos los tiempos y para vivir una eternidad con Él si tú crees y entregas tu vida a Cristo Jesús. Un ejemplo de la necesidad de Jesús es mostrar su amor con los demás. Pero será después de una pequeña pausa musical. No le cambie, que ya volvemos y regresamos con este tema interesante. Dios le bendiga. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos de regreso con ustedes y quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a mi hija Sofía, que se encuentra ahí en casa escuchando fielmente aquí la palabra de Dios en esta hora, en nuestro diario vivir. También por allá para la maestra Rosalía, también allá aquí de Lázaro Cárdenas, también para Ignacia, para los hermanos de la iglesia Flor de Abril, allá en la iglesia bíblica de Flor de Abril, en Guacamayas también, y para todos los radioescuchas y los que se encuentran escuchándonos en este momento. Pues no acabaría de decir a todos, ¿verdad?, los que están escuchando, pero un saludo para todos desde allá de Facebook, en YouTube, y por allá la plataforma también de Radio Vida 105.1 FM. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y decíamos hace un momento que si usted desea influenciar a alguien, debe acercársele sinceramente, dándole a conocer el amor que Cristo tiene hacia él. Podemos compartir con los demás. Por ejemplo, tenemos a la mujer que tuvo un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. Es una historia narrada, ¿verdad? Usted acierta en esto, ¿verdad? Es Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuántos no hemos escuchado esa historia? Y si usted no la ha escuchado, pues permítame narrársela en este momento. ¿Cómo fue que aconteció esto? Primeramente tenemos que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sus discípulos eran los que bautizaban. La narración dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta más o menos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esta porción bíblica, querido Radio Escucha, tenemos a Jesús construyendo una relación con una mujer samaritana. Los samaritanos eran odiados por los judíos en aquel tiempo. Les llamaban perros, porque los judíos, ¿por qué? Una nota de nuestros hermanos Gracia que Salva, dicen que en los evangelios se hace evidente la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Esto está en Juan 4:9. La mujer samaritana lo dice directamente: judíos, samaritanos no se tratan entre sí. Tal era la enemistad que ella se sorprende de que el Señor Jesús, siendo judío, le pidiera agua. Tal era esta enemistad con los judíos que evitaban a toda costa el pasar por territorio samaritano si necesitaban dirigirse hacia Galilea. En lugar de ir por el camino más directo hacia el norte, se desviaban hacia el Jordán, y por el camino más directo hacia el norte, ¿verdad? Cruzaban el río para encaminarse hacia el norte y luego cruzaban el río nuevamente para llegar a Galilea. Bien, ahora, ¿a qué se debía esta enemistad? Bueno, pues veamos un poco del contexto histórico. Es necesario trasladarnos al Antiguo Testamento para conocer sobre la historia de Israel. Voy a nada más a narrar un poquito para que sepamos por qué esta enemistad. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, mejor conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, mejor conocido como el reino de Judá. El primer rey del norte fue Jeroboam, quien hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jeroboam tenía el temor de que sus ciudadanos se reconciliaran con Judá, debido a que el templo estaba en Jerusalén. Para evitar esto, edificó dos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado e idolatría en el pueblo, la cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. Todos los reyes del norte del reino de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Samaria, uno de los reyes de Israel, fue Omri. Se dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Este fue el rey que edificó Samaria, y la hizo capital del reino. Omri compró talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. El hijo de Omri fue Acab, otro rey perverso en Israel, entregado por completo a la idolatría. De Acab se nos dice que hizo el altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora apenas estamos mencionando los comienzos de esta ciudad de Samaria, con el fin de ver la progresiva idolatría bien arraigada, con el fin de entender mejor lo que estamos explicando en cuanto a la enemistad con Dios e Israel. Pero bien, estas personas no eran del pueblo de Israel y tampoco conocían y respetaban a Dios de Israel. Como ya hemos visto anteriormente, el declive espiritual del pueblo de Israel hizo que estas naciones hicieran que la idolatría aumentara. El rey de Asiria envió sacerdotes que enseñaran a este pueblo a temer a Jehová, a Dios, así que fueron instruidos en la ley de Moisés. Pero esto no vino a ser otra cosa que un conocimiento teórico sobre Dios. Pero nunca hubo en ellos una verdadera conversión ni arrepentimiento, así que lo que hicieron fue seguir a Dios, pero también seguir la idolatría, adorando a dioses ajenos. De manera que esto es una nota de nuestros hermanos del Ministerio Salvos por Gracia, para dar un poco de luz a lo que estamos viendo en cuanto al porqué de la enemistad de judíos con samaritanos. Y vemos cómo los samaritanos se desviaron desde el Antiguo Testamento en un buen tiempo hasta esto. Pero aquí vemos, sin embargo, venía la salvación también para muchos de la ciudad de Samaria, comenzando con la mujer samaritana y su actual pareja. Jesucristo vino a hacer esa diferencia. De manera que tenemos que los samaritanos eran personas despreciables para los judíos y sus líderes ya en este tiempo también. Pero a Jesús le plació el traer salvación
construyendo sus relaciones también con los samaritanos. Jesús pasó por donde estaba este pozo llamado el pozo de Jacob y construyó una relación para la eternidad. No solo para la mujer samaritana, sino para toda la gente que creyó verdaderamente en Él, de los que estaban en esa tierra de Samaria. Jesús es un experto cuando se trata de construir relaciones. En otra ocasión, la Escritura dice que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos. Hace rato mencioné a Zaqueo, ¿verdad? Que es el mismo. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús también nos mostró cómo el comer juntos con otras personas es algo muy sencillo, pero muy bueno para practicarlo. Jesús nos mostró cómo el comer juntos con otras personas puede ser una forma eficaz para construir nuevas y buenas relaciones. Dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos, y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomorro para verle, pues había de pasar por ahí Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, toda la gente murmuraba diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19, 1 al 10. El momento de la comida provee una de las mejores oportunidades para conocer a alguien, tal vez, ¿verdad? Jesús usa frecuentemente el momento de esta comida, puede ser como un instrumento para construir relaciones. Toma esa oportunidad, ponga a prueba. Este momento provee una atmósfera adecuada para que se establezca una conexión con alguien. Comer juntos con las personas son momentos edificantes para poder compartir nuestro cariño y el amor de Cristo en las vidas de los demás. Pero hermano, creyentes, se trata de Cristo. Se trata que el primer invitado a la mesa sea Cristo. Asegúrese de eso, por favor, porque hoy en día comemos y bebemos, pero Cristo nunca está en nuestra conversación. Y esto de nada edifica. Cuando Dios te permite construir una nueva relación en tu vida, asegúrate de que sean familias que les guste hablar de Cristo. Y si no les gusta, háblales tú de Él. Coméntales el amor que Él ha tenido con el mundo pecador. Coméntales cómo no usó su poder como Dios y se entregó por amor en esa muerte de cruz, para que tus pecados y los míos fueran clavados en esa cruz, al creer en Él verdaderamente. En otra ocasión, relatando otra historia dentro de construir relaciones, muy de mañana Jesús se fue al monte de los olivos a orar y al amanecer vino otra vez al templo. Y todo el pueblo venía a Él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos?
¿ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Esto está en Juan 8, 1 al 11. Jesús es una persona muy compasiva y misericordiosa, pero no congenia tampoco con el pecado. Notemos que no condenó a la mujer porque observó su corazón arrepentido, pero sí dejó bien claro y le dijo, vete, no te condeno ya más por esto, pero ya no peques más. Jesús no se rindió por el hecho de que esta mujer había sido descubierta en el acto del adulterio. Él la vio como ningún hombre jamás la había visto antes, con amor, bondad y verdad en sus ojos. Jesús nos enseña que para construir relaciones es importante ver a los demás con misericordia, no como jueces. Jesús tuvo una actitud amigable hacia los pecadores. Aún en el último día, postrado en una cruz, nuestro Señor Jesucristo hace un gran acto de bondad y amor y misericordia ante un pecador arrepentido y dispuesto a reconocer quién era el que estaba con él en la cruz. Tenemos en esta escena a Jesús en la cruz y había una gran multitud. El pueblo estaba ahí mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Los dos malhechores, uno de los malhechores que estaban colgados ahí, le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y respondiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en Lucas 23, 35 al 45. Jesús tomó la iniciativa para construir relaciones, por así decirlo. Él es Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido. En otra ocasión se acercó un paralítico. Normalmente nosotros establecemos relaciones con alguien que nosotros sabemos que hay una interacción o algo que fluye en común con otra persona. Pero Jesús tenía misericordia y se acercaba a aquel que necesitaba. Él se acercaba a mucha gente que tenía necesidad. Ninguno de nosotros es Jesús, ni tenemos el poder para sanar a alguien. Pero sí debemos de aprender de la misericordia y el amor que Cristo tuvo por nosotros y por los demás, incluso por nosotros mismos. ¿Se acuerdan cómo fue la interacción de Jesús con sus primeros discípulos en su llamamiento? Bueno, pues esto lo veremos en un momento después de esta pausa musical. No le cambie que ya volvemos con usted. Bien, pues ya estamos de regreso. Un saludo para todos los que nos acompañan ahí en Facebook, también en podcast, en YouTube, en la plataforma también. Un saludo ahí para mi hermanita Delfina que se está conectando ahí en vía Facebook. Dios te bendiga, hermanita, desde allá Los Ángeles, ¿verdad? Long Beach, California. Dios te bendiga. Saludos a todos por allá. Y donde quiera que nos estén viendo, yo sé que hay muchos que nos están viendo de aquí de Lázaro, de Estados Unidos, de México, Acapulco, Zihuatanejo, aquí en todo Michoacán también nos están observando. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, compañeros y familia. Un abrazo hasta allá donde están. Y seguimos adelante con este tema interesante, ¿verdad? Antes de la pausa decíamos a manera de pregunta que si se acuerdan ustedes cómo fue el llamamiento de los primeros discípulos del Señor. Aquí los primeros discípulos del Señor dice que al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, allí está el Cordero de Dios. Primeramente tenemos a Juan el Bautista anunciando el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, y dice que Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas?
Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, y Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, del hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita, a quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta es la misericordia de Jesús para con hombres pecadores como tú y como yo. La iniciativa de construir relaciones en su llamamiento, relaciones estrechas con nuestro Señor Jesucristo, ciertamente tiene el propósito, y este es estar con Él por la eternidad. Esto solo lo hace Cristo por medio de su evangelio. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, pero también para el griego. Y en eso entramos tú y yo, los mexicanos. Y después de que nuestro Señor Jesucristo muriera, ahora no solo el judío y el griego pueden estar con Él para siempre, ¿verdad? Sino también nosotros como mexicanos, como bien lo había comentado hace un momento. También los estadounidenses, también los guatemaltecos, también los argentinos, también los panameños y toda Latinoamérica, y hasta lo último de los rincones del mundo, si creen en Jesucristo, serán salvos, dice la palabra de Dios. Todo porque nuestro Señor Jesucristo, junto con el plan redentor, hicieron esto para que tú y yo no vayamos a una condenación eterna. Y en esto somos participantes. Estamos llamados a construir estas relaciones con nuestro Señor Jesucristo. Cuando presentamos el evangelio puro y fiel, querido amigo, querido radioescucha, cuando tú y yo presentamos el evangelio fiel que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, tú y yo estamos cumpliendo con la gran comisión de traer a otros a Cristo. Pero Él es el que hace la obra en el corazón de todos nosotros. Solo seguimos el ejemplo de Jesús hablándoles del amor de Cristo que Él mismo trajo o ha tenido para con toda la gente, y especialmente para aquellos que depositan su fe en Él y le aceptan como Salvador de su vida. Este es el mensaje de salvación, que la persona que se ve pecadora, así como Zaqueo y como la mujer samaritana y como todos los que vinieron a Cristo, aquel que estaba crucificado con Él, uno de los ladrones, en aquel tiempo y en el presente, debemos primeramente reconocer que siempre le faltamos a Dios por nuestra condición pecaminosa y que necesitamos a un Salvador que nos salve de esta condición en la que vivimos. Se trata de una condición del corazón, no de una simple moralidad. Es decir, no se trata de que hoy amanecí con ganas de mejorar mi vida, sino que hoy estoy dispuesto a reconocer mis errores, mis pecados y creer en Dios. Creer en el Hijo de Dios para perdón de pecados, y me arrepiento de la condición en que vivo y pido ayuda a Dios y creo en Él. Saber que necesitamos una transformación en nosotros, Jesús la llamó un nuevo nacimiento. Ser una nueva criatura, decía Pablo, y solo de esta manera podremos experimentar esa relación con Cristo verdadera, la cual nos lleva a la vida nueva, tanto aquí en la tierra como en un futuro con Él mismo, en los cielos.
Qué bendición es poder construir relaciones en Cristo. La palabra de Dios dice que Jesús nos reconcilia con el Padre. Porque antes de esto estábamos enemistados con Él. Por causa del pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, al desobedecer a Dios, la Escritura dice que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, bueno, pues así la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. A esto somos llamados. Cuando conocemos y entregamos nuestra vida a Jesús, de esta manera nosotros mismos estamos llamados a compartir las buenas noticias para salvación de las almas perdidas. Y al compartir, formamos y construimos nuevas relaciones en Cristo. Qué maravillosa obra que Cristo vino a hacer y nos hace también participantes de ellos, ¿verdad? Por eso la necesidad de que escuches este mensaje. Escúchame bien, querido radioescucha, por favor, en este momento. La palabra de Dios dice que solamente Jesús tiene palabras de vida. No podemos buscar en otro lado, porque no lo hay. Él es el único camino, dice la palabra de Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino solo por medio de Cristo Jesús. No busque otro camino, porque no lo hay. No busquen espiritistas, no busquen brujería, no busques en imágenes que no tienen vida. No busques entrar en éxtasis por medio de ejercicios comunes que están muy de moda en estos días, pero te llevan a adorar a la misma naturaleza antes que al Creador. Todo ha sido hecho por Dios y a Él es a quien hay que adorar. Todas las cosas son hechas por Dios. La tierra, el sol, los planetas, el universo, que mucha gente adora, y muchas otras cosas que la gente puede adorar en lugar que al Creador de todo. Busca a Jesús, tu verdadera vida. Busca a Jesús, en Jesús tu verdadera vida. Él es el único camino, Él es la única verdad que salva tu alma del sepulcro. Él es la verdadera vida que te lleva al cielo con el Padre por la eternidad si depositas tu fe solo en Él. Si quieres experimentar una verdadera relación estrecha con Dios, necesitas primero recurrir y comenzar una verdadera relación con aquel que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Y de esta manera dice la palabra en Juan 3:18, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree será condenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Querido Radio Escucha, la misericordia de Dios es grande para cualquier persona que venga a Él con un corazón sincero y humillado ante su presencia. El relato histórico de un paralítico en Juan 5:5-10 dice que estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. A esto es lo que ha venido Jesús, a sanar a los enfermos, a dar esperanza a los perdidos. Su relación con los demás y su amor por otros lo llevaron aún a morir en la cruz del Calvario, esa muerte de cruz, para que todo el que confíe en Él no vaya a esa condenación que la Biblia habla en la mayoría de la historia. Este paralítico tenía 38 años esperando las aguas cada año porque ahí se curaba la gente. Pero solo Cristo tiene el poder para poder sanar esas heridas internas que se acumulan en el alma por causa de nuestros propios pecados cometidos. Pero no es hasta que le entregas a Él tu confianza, tu fe y tu vida en arrepentimiento para que Dios obre en esa necesidad que tienes y muchas más que se sanan por añadidura, por el Evangelio de Cristo. Jesús construyó relación en sus últimos momentos, antes de morir, y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta persona que estaba ahí creyó en Él, le dio la gloria como Dios. Hoy en día muchas personas no le dan la gloria como Dios a Jesús. Solamente creen en Él como un maestro, como aquel que murió en la cruz, pero nunca creen en su corazón como el verdadero Mesías, como el verdadero Dios que es. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién tiene autoridad más que Dios para decir eso? La última cosa que Jesús hizo antes de morir fue construir una relación para la eternidad. Es así que es una relación duradera, querido amigo. Jesús construyó una relación con uno de los ladrones en la cruz. Esto cambió su vida. Generalmente las relaciones toman tiempo para establecerse, pero una verdadera relación también puede darse en un poco de tiempo. ¿Cuáles son los enemigos de construir relaciones? ¿Por qué no construimos relaciones? ¿Por qué no creemos en Jesús y por qué no hablamos en los demás? Vamos a nombrar 6 de ellas posibles, ¿verdad? Los daños del pasado. He sido lastimado en una relación anterior. Por eso no acudo a estas relaciones, porque ya me dañaron. Ya no quiero nada con la gente. Ya no quiero nada con Jesús. Aunque el que te falló fue la gente, no Jesús. El orgullo, otra de las cosas, el orgullo. No voy a dar el primer paso. Yo no necesito a nadie. A nadie necesito. Un prejuicio. No voy a relacionarme con esa persona. Ni creas. Por nada del mundo. Esas son palabras que hay en la mente de muchas personas. Culpabilidad. Yo he dicho o hecho algo incorrecto contra esa persona, por eso no me acerco a él. No me puede perdonar o no me va a perdonar. Multitudes de ocupaciones. No tengo tiempo para construir una relación. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para mi relación con Cristo. Vivo con el mundo nada más. Egoísmo. No quiero dejar nada para establecer una relación. Me aferro a lo que yo quiero solamente sin tomar en cuenta nada. El construir nuevas relaciones nuevas y buenas relaciones comienza con Cristo, querido Radio Escucha. Ore a Dios para que le ponga en una buena iglesia donde se predique la verdad y se practique la santidad, no la prosperidad. ¿Me escuchó bien? Ore a Dios para que le ponga en una buena iglesia donde se predique la verdad, se practique la santidad y no la prosperidad. Eso que Dios te prospera en todo. Eso que yo le pido a Dios o doy a Dios mucho para que me dé más. Tu corazón está codiciando. Eso no es adoración a Dios. No haga el esfuerzo de cambiar para gustarle a alguien. Usted es el único. Usted es único. Si todos podemos mejorar lo que nos ha sido dado, entonces trabaje para ser mejor en esa relación con Dios. Dios le ha dado grandes y maravillosas cosas y su palabra nos guía para poder seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Trabajemos en ello. Ha sido un placer, querido Radio Escucha, poder haber estado con usted. Espero en Dios sinceramente que la paz de Cristo sea el que fortalezca su alma, su mente y corazón, y que si usted tiene un detalle, un problema, una enfermedad o algo que le está en este tiempo está atacando mucho, la ansiedad. Platicábamos que está de moda con una persona ayer, que hoy en día la ansiedad está de moda, y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, 6 al 8 que por nada estemos afanosos, más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, y esa gracia de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, ¿verdad? Estoy parafraseando el versículo, pero el deseo de mi corazón, querido Radio Escucha, es que sinceramente conozcas a Cristo. Cree en Él. Él es la verdad, Él existe, Él está vivo, no está crucificado ahí. Él está a la diestra de Dios Padre y Él desea y quiere sanarte, tanto aquí como para la eternidad. Dios les bendiga, nos vemos el próximo viernes. Le ha sido un gusto poder estar con usted, un servidor, Marcos Baltasar Díaz. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, misma hora, viernes, 8 de la noche. Hasta luego.